Llega el momento de la salud, ya saben, la salud es lo primero, buscamos la calidad de vida de todos ustedes. Hoy muy atentos porque estaremos con Amos García, jefe de epidemiología del Gobierno de Canarias, también presidente de la Asociación Española de Vacunación. Hablaremos de esas vacunas que llegarán el próximo día 27 de diciembre. Se esperan que hayan unas 44.600 vacunas para suministrar a los canarios. Muy atentos porque resolveremos todas las dudas, dónde tenemos que vacunarnos, cuándo tenemos que vacunarnos, cuántas dosis tendremos que ponernos. Lo hablamos en tan solo unos minutos. Pero hoy es el Día Nacional del Niño con Cáncer, un tema que vamos a tratar con toda la sensibilidad y con todo el respeto del mundo. Estaremos con varios expertos que nos darán todas las claves sobre el cáncer infantil y además le pondremos rostro a través de una niña preciosa, a través de Melania. Pues el día que nos dijeron el diagnóstico fue un poco separa el tiempo. Cuando mi madre me explicó lo que yo tenía fue una sensación escalofriante. Hay dos opciones, o luchas o te dejas vencer. O luchas o te dejas vencer. Y nosotros optamos por la lucha y por el respeto a esta enfermedad que muchas familias deben y tienen que padecer, desgraciadamente, en Canarias. Nosotros lo vamos a hablar con nuestra doctora de cabecera, Jessica Vacante. Muy buenas tardes, ¿cómo está, doctora? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, especialmente sensibilizado con esto, porque los niños al final son nuestra parte más débil de la sociedad y debemos de cuidarlos. Nos encantaría no tener que decirlo, pero es una realidad. Año a año se diagnostican más de 1.500 casos de cáncer infantil y por supuesto hoy vamos a hablar de esto. Lo hablaremos con todo el respeto, como bien decía hace tan solo unos minutos. Comenzamos ya. ¿Qué es el cáncer infantil? Bueno, la leucemia, específicamente vamos a hablar de leucemia infantil y la leucemia debo decir que es el tipo de cáncer más frecuente en la edad infantil y también en los adolescentes. Básicamente lo que se produce es una proliferación de células anormales partiendo de las células madre que dan origen a los elementos de la sangre. Cuando esto comienza a suceder, empiezan a crecer descontroladamente células de manera incorrecta y entonces hablamos de este tipo de patologías, la leucemia. También hay que decir que tiene cura. Sí, de hecho quiero decir que a pesar de que es el cáncer más frecuente en los niños, tiene una tasa de supervivencia bastante elevada, 80%, y por eso es tan importante el diagnóstico precoz, seguir la investigación y que estos niños y estos adolescentes puedan ser tratados para que salgan adelante. Y que no hay que alarmarse, hay que ocuparse. Exactamente, exactamente. Tiene muy buen pronóstico y creo que España es súper modélica a nivel de sanidad y tenemos muchísimos tratamientos, muchísimos especialistas muy bien formados y por eso tienen buena expectativa. Doctora, ¿por qué se produce el cáncer infantil? Mira, para esto, para podértelo explicar y que en la casa lo entiendan, que sé que les encanta cuando podemos ejemplificar con bastante gráfico las cosas, te voy a invitar a que nos acompañe un especialista y poder ver qué es lo que sucede en la sangre. Por supuesto que sí. El doctor José Carlos Lodos, hematólogo infantil del Hospital Materno Infantil. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, Gracias por estar con nosotros. Encantado. Se puede quitar la mascarilla porque ya estamos manteniendo la distancia de seguridad pertinente. Estupendo. Si le parece, comenzamos ya a hablar de aquí intentamos ser muy esquemáticos. Pregunten y yo Aquí responderé tenemos lo que pueda. dos vasos sanguíneos. Ujú. Un vaso sanguíneo normal en donde podemos ver adentro lo que serían las células normales. Yo quiero explicar primero rápidamente que en la sangre tiene dos partes. Tiene la parte líquida, que es el suero, y tiene los elementos formes de la sangre, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Vamos a ir parte por parte. ¿Qué son los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos son los hematíes, son aquello que da el color a la sangre, que permite transportar el oxígeno. Los glóbulos blancos son otro tipo de células también, los leucocitos que tienen otra función y las plaquetas que están encargados también de la coagulación. ¿Qué función tienen, doctor, los glóbulos blancos en este caso? Pues los glóbulos blancos es, para que la gente lo entienda, los leucocitos, las defensas del organismo. Las defensas. Gracias a los glóbulos blancos, pues nos defienden tanto de bacterias como de virus, ¿no? Hay dos tipos de glóbulos blancos principales, que son los linfocitos, que son los que en teoría los utiliza el organismo para la defensa contra los virus, fundamentalmente, y los leucocitos neutrófilos, que se llaman, o mielocitos,
que se usan para la defensa de bacterias principalmente, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de esa serie, de Érase una vida, Te lo iba a decir. donde se explicaba... ¿Eras una vez el hombre o eras Sí, Érase una vida, el hombre era... Eras una vez el hombre, exactamente. Perfecto, porque además era muy didáctico. Los leucocitos iban como una nave espacial, ¿no? Que es la función para destruir esos virus, que es lo que están haciendo ahora estos leucocitos para destruir el famoso coronavirus, ¿no? Pero dentro de eso los más específicos son los linfocitos, que producen anticuerpos contra estos virus, ¿no? Hemos visto lo que es un vaso sanguíneo normal, con sus glóbulos rojos, sus glóbulos blancos, pero aquí que estamos viendo este otro vaso no es tan normal. Exacto. ¿Qué es lo que sucede? Estos elementos se generan a partir de la médula ósea roja. Esa parte que está dentro del hueso, como cuando comemos un huesito del tuétano, pues allí se generan todos estos elementos. ¿Qué es lo que sucede en la leucemia? Que a partir de esas células madre comienzan a producirse células inmaduras, células que no evolucionan a estadios maduros y finalmente quedan estos elementos. Pero doctor, ¿por qué se producen esas células inmaduras? La causa de la leucemia es la causa del cáncer, es complicado, ¿no? La etiología, que es la causa, el origen de estas enfermedades, se habla pues de una predisposición genética dentro del paciente y que de alguna manera por cambios o alguna actuación de factores medioambientales, como pueden ser radiaciones, como pueden ser virus, como pueden ser en el caso de los niños los virus, ¿no? No están sometidos a radiaciones, productos químicos, de alguna manera esa predisposición genética se altera y origina lo que decía antes la doctora, un crecimiento exagerado de las células madre de los leucocitos. Pero se llama leucemia. Leucemia es la sangre blanca, ¿no? Porque aparecen por los glóbulos blancos que empiezan a proliferar sin un control. Lo estamos viendo representado aquí en este vaso sanguíneo, ¿verdad? Y de hecho, en un paciente, probablemente en una analítica de rutina, inclusive sin síntomas, podríamos detectar una alteración analítica que nos podría orientar eso combinado con otros síntomas y ver y poder estudiarlo. Un paciente en donde veamos disminuidos los glóbulos rojos, que también eso se puede traducir en anemia. Veamos una disminución de las plaquetas, pero veamos un incremento de estos glóbulos blancos y además que pudiésemos encontrar blastos. Eso nos hace sospechar. ¿Qué son blastos? Son células inmaduras, son esos precursores de células leucémicas. Exacto, son células leucémicas. Entonces, cuando encontramos esto en una analítica de manera incidental, inmediatamente nos notifican y eso hay que estudiarlo. A mí me gustaría hacerlo de una manera un poquito más didáctica porque obviamente la gente en casa, para que se entere y sepa perfectamente. Intentarlo. Usted, doctor, que está acostumbrado a hablar de esto, ¿cómo lo podemos poner con ejemplos? Por ejemplo, ¿cuáles son los signos o síntomas claves por los que se tienen que de alguna manera mosquear los padres para llevar lo que decía la doctora, ¿no? Todo es secundario al trastorno que existe en la serie blanca. Hay una proliferación no controlada de esos leucocitos que empiezan a comerse de alguna manera o a impedir el crecimiento de las otras dos series que salen en la sangre, que son los glóbulos rojos y las plaquetas. Exacto. Cuando eso efectivamente empieza a proliferar en la médula ósea, pues se amontonan los glóbulos blancos y no dejan crecer a los demás. ¿Qué produce eso? Los glóbulos rojos no proliferan adecuadamente y producen anemia. ¿Qué es lo que van a notar como síntomas de anemia en los padres y en las madres de los niños? Pérdida de dinamismo. Mi niño ya no es el de antes, ya no corre tanto, se cansa más. Solo vamos a hablar ahora con los síntomas de la leucemia, pero ¿tiene diagnóstico precoz? Sí, bueno, como te decía anteriormente, si nosotros tuviésemos un paciente sin síntomas, esto podría verse en una analítica. Eventualmente nos llamaría la atención eso que te comenté antes, pero siempre tenemos que estar pendientes, sobre todo decirle a los cuidadores, a los profesores, que son quienes comparten muchísimo tiempo con los niños, a los cuidadores en la casa, a los abuelos, porque hay muchísimos síntomas que te voy a invitar a que los veamos, que son los que nos tienen que llamar la atención. Vamos a ello, que estábamos hablando ahora, doctor. Venga, vamos a hablar de esos síntomas. Ahí lo vamos a ver, cómo se producen, qué síntomas tienen en este caso. Doctor, póngase al lado, si le parece, de la doctora Vacante. Vamos con el primer síntoma de la leucemia infantil, la fiebre. ¿Por qué? Si basamos todo en lo que pasa en la sangre, la subida de leucocitos o de glóbulos blancos produce dos síntomas fundamentales, que es la fiebre, pero es una fiebre, podríamos decir, que no es la típica fiebre de 39 grados o de 40 grados, no es una fiebre muy alta. Es lo que llamamos los especialistas una fiebre tumoral, porque eso empieza a proliferar
Los leucocitos proliferan y produce una fiebre, que son fiebres muchas veces que no llegan a fiebre de 38, sino 37,9, 38,2, 38,4, ¿no? Por esa misma proliferación. Por tanto, no trae fiebre alta, sino un fiebre de 37. De 38, 38,2, 37,9 y bueno, y es un síntoma que alarma, que por lo que te lo traen muchas veces los padres, porque dicen, le he dado aumentina y le he dado de todo y no se le quita. Perfecto, vamos con el siguiente síntoma, la fatiga. ¿Cuándo empieza a aparecer la fatiga, doctor? La fatiga empieza, como te conté antes, cuando suben los leucocitos y le baja como consecuencia de esa subida la otra población, que son los glóbulos rojos, pues se producen los síntomas de anemia. La anemia produce fatiga, eso lo conocerán todas las mujeres cuando tienen la falta de hierro por la menstruación y todo el tema, ¿no? Pues ese cansancio, ese decaimiento, esa irritabilidad, esa taquicardia, la produce la falta de... Perfecto, vamos con el siguiente síntoma, infecciones frecuentes. Claro, estos leucocitos leucémicos no son funcionantes, son blastos, son células inmaduras, no funcionan adecuadamente. Y es ahí cuando se producen las infecciones. Claro, entonces eso es una cosa que también hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces, efectivamente, el niño viene con fiebre, puede ser tumoral, pero también, como esos leucocitos no funcionan, puede ser que tenga una infección sobreañadida. Perfecto. Vamos con el siguiente síntoma, pérdida de peso. La pérdida de peso se produce como un cuadro de síndrome constitucional que tiene todo cáncer. ¿Es evidente esa pérdida de peso? Normalmente sí, porque son niños que, bueno, normalmente los niños suelen aguantar más que los adultos. El síndrome constitucional que tiene todos los cánceres, anorexia, astenia y pérdida de peso. Eso es una regla fundamental de todas las personas que tienen cáncer. ¿Por qué? Porque no se alimentan bien, no tienen apetito y consecuencia de ello pues pierden peso, ¿no? Normalmente los niños no llegan a ese extremo porque los padres inmediatamente lo traen, ¿no? Y es muy raro que llegar a una pérdida de peso en un niño, ¿no? Claro, porque se ven antes estos síntomas que estamos comentando, exacto, ¿verdad? Vamos con el siguiente, moretones o moratones. Pues como a consecuencia de la subida de leucocitos, bajan los glóbulos rojos, también bajan las plaquetas. Las plaquetas son las células que en la serie esa, Eras una vez el hombre, se agarraban de las manos y cuando hay una herida en un vasito, pues la taponaban, ¿no? Pues eso es lo mismo, ¿no? Cuando no tienes plaquetas tu organismo, pues si te haces una herida o incluso espontáneamente pueden sangrar, sobre todo en hematomas o lo que se llaman los puntitos rojos, esos que es por lo que muchas veces los traen los padres al hospital. Por hematomas no, porque dicen, eso se lo habrá dado por golpe jugando al fútbol. Pero cuando le salen las petequias, que son puntos rojos en la piel, eso es, ya le hemos quedado mucho más y lo traen. Esos moratones, ¿verdad? Moratones y petequias, sí. Perfecto. Pues queda aclarados los síntomas de la leucemia infantil. Hay otro síntoma importante que hay que decirlo, que secundario a la serie blanca, que es el dolor óseo. Hay muchos padres que traen a los niños cogidos porque no aguantan el dolor. ¿Por qué les duelen los huesos? Incluso hasta cojean. Porque al crecer esos leucocitos, esos glóbulos blancos dentro de la médula ósea, digo ósea, no espinal, vale, que es un error que hasta lo he leído hasta en revistas del corazón, que ponen médula espinal. Nosotros no hacemos trasplante de médula espinal, imagínate lo que sería eso. La médula ósea es el tuétano, muy bien dicho por la doctora, de los huesos. Ahí es donde se forman todas esas tres series de la sangre. La serie roja, la plaquetaria y la leucocitaria. Y cuando está creciendo todo eso, empieza ahí a distender el hueso por dentro y eso duele. Queda claro, médula ósea, ¿verdad? Pues ya hemos conocido los síntomas, vamos a los factores de riesgo si les parece. Tú preguntabas antes que vamos por qué por ahí, a un niño le puede dar Gracias. esto. Vamos a comenzar a mencionar algunas cosas que pueden estar relacionadas, aunque realmente la causa no se conoce a ciencia cierta. Infecciones víricas. ¿Por qué, doctor? Las causas. Efectivamente, lo que comentábamos antes. ¿Qué causa puede tener un niño de estas que decíamos antes, de irradiaciones, productos químicos? Normalmente no. De hecho, hay muchas madres que me han preguntado, yo vivo al lado de una antena de telefonía móvil. Efectivamente, las radiaciones en general, o voy a aprovechar un paciente que ha sido sometido a muchas radiaciones, sí, pero no hay nunca estudios que digan que existe una relación causa-efecto. No hay estudios claros. Hay un dogma en medicina que te dice que cuando una enfermedad tiene muchas causas es porque no se conoce la verdadera. Entonces, dentro de una predisposición genética que decíamos antes, los factores medioambientales que influyen más en un niño son las infecciones víricas. De alguna manera el virus, al meterse dentro de la célula, trastoca ahí todos los genes, los oncogenes,
y eso es lo que produce esa proliferación Pero descontrolada. fíjense que siempre le hemos tenido cierto miedo, cierto pavor, hablo por mí, a las radiaciones, incluso a las radiaciones del microondas, pero esto no es real, las radiaciones del microondas no producen un cáncer, por ejemplo, doctor, ¿o estoy equivocado? Yo es que no me atrevería a decir, porque no hay ningún estudio que pueda decir que eso puede ser relación causa-efecto, ¿no? Que pueda producir un efecto como una leucemia. Se habla de que efectivamente cuando se tiró la bomba de Hiroshima y Nagasaki, muchas leucemias aparecieron, incluso congénitas. Inclusive también exposición a pesticidas, exposición a bencenos, a sustancias químicas, no solamente las radiaciones. Y con respecto a lo de las infecciones víricas, lo que puede pasar es que a veces las exposiciones a virus pueden predisponer para que ciertos niños en algunas condiciones pues se manifieste esta transformación de sus células óseas. Perfecto, vamos con otro factor de riesgo, doctora. Los factores genéticos. ¿La genética es importante? ¿Se hereda el cáncer, doctor? ¿La leucemia? Hay leucemias que nacen en los niños, lo que pasa es que son muy raras, muy raras. Yo he tenido en los casi 30 años que llevo en el materno solo 2 casos de 2 niños que recién nacidos que los diagnostiqué de una leucemia congénita. Esa fue la gran alegría que le di yo a la madre, ¿no? Imagínate. De cómo se produce esa leucemia, efectivamente hay unos factores genéticos, pero también se hablan de causas relacionadas. Esto que voy a decir es una palabra muy rara, los inhibidores de la topoisomerasa, que son alimentaciones que a lo mejor la madre... hay muchos estudios, pero no hay nada claro. Sí. Por tanto, no podemos decir que los factores genéticos sean Realmente, claros a la hora de diagnosticar. Es una predisposición. Es una predisposición que luego de alguna manera se altera con los factores medioambientales que dijimos antes. Hay algunos estudios que hablan que algunos niños con síndrome de Down o algunas patologías preexistentes también tienen más riesgo, pero no hay nada contundente respecto a la Vamos genética. con la siguiente, doctora. Y los factores inmunológicos. Brevemente, ¿qué es esto, doctor? Los factores inmunológicos pues, son las defensas que tienen, en definitiva, ¿no? los niños frente a las infecciones, la inmunidad que tienen, ¿no? Cuando efectivamente esa inmunidad está alterada, pues aparecen con más probabilidades pues, estas enfermedades. Pues ya le hemos puesto pues, la parte médica a todo esto de la leucemia, del cáncer infantil. Muchísimas gracias a nuestros expertos. Luego seguiremos contestando muchas preguntas que están llegando ya desde casa. A través de nuestro número de WhatsApp las pueden realizar, 683-288-688. Hoy estaremos con Amok García también para hablar de la vacuna y para hablar de las medidas restrictivas en la isla de Tenerife. Seguimos hablando del cáncer infantil porque le vamos a poner rostro a través de Melania, a través de su madre Soledad. Pues el día que nos dijeron el diagnóstico fue un poco, se para el tiempo. Cuando mi madre me explicó lo que yo tenía, fue una sensación escalofriante. La primera pregunta que me hice es, ¿y llegué a tiempo o es demasiado tarde? La pequeña Melania fue diagnosticada con leucemia con tan solo 4 años. El proceso fue un poco largo, fue un poco doloroso, porque ves cómo ella sufre. Melania pasó 1 año y medio en el hospital, pero Sole, su madre, no se alejó de su lado ni por un momento. Ella era mi fuerza y yo era su fuerza, juntas durante las 24 horas. Nunca me rendí porque yo sabía que me iba a recuperar. Tras su calvario, Melania venció. Poco a poco se está recuperando de esta atroz enfermedad. La leucemia es el cáncer que más afecta a los niños en España, pero Melania y Sole son el ejemplo de que la batalla se puede ganar. Hay 2 opciones, o luchas o te dejas vencer. Ella está en fase de remisión y prácticamente está casi curada. Melania, mi amor, ¿estás emocionado al ver el vídeo? No quería hacerte llorar, yo quiero solo hacerte reír y hablar de lo que has superado. Has superado el bichito, eso que tenías, y mira cómo estás ahora, celebrando la vida. Muy guapa, muy estupenda. Te puedes quitar la mascarilla si quieres. Mira qué guapa estás. ¿Qué ojazos tienes? Soledad, ¿cómo estás? ¿También te emocionabas? Buenas tardes, sí. ¿Son recuerdos? Sí. Imagino que no son recuerdos agradables, pero también es lo que decías, hay que luchar. ¿Ustedes lucharon?
¿Y lo consiguieron? ¿Lo están visibilizando ahora? ¿Se puede conseguir? Con mucha fuerza, con muchas ganas, con levantarte todos los días diciendo yo puedo, yo voy a estar ahí para ella y así fue. Y así lo consiguieron. Melania, ¿qué edad tienes ahora? 10. 10 añitos. ¿Te tienes que hacer muchas revisiones al año? No. ¿Qué se hace? ¿Una revisión al año? Una. Ahora nos toca una vez al año. Una vez al año. ¿Y va todo genial? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Oye, que llega el Papá Noel dentro de poco. ¿Qué le vas a pedir al Papá Noel? No sé. Oye, dice que por lo general esta enfermedad hace a los niños más maduros. Sí. Ella me decía con 4 años cosas que yo hablaba con un adulto, no hablaba con una niña. Muchas veces al día. Era como, no estoy hablando con una niña. Fíjate que nosotros llevamos prácticamente, este es el tercer año ya en Navidad, que siempre hacemos por el día 24 de diciembre un programa especial con niños con cáncer infantil, porque creemos que es de servicio público y además es algo que a mí especialmente me toca, y veo que los niños tienen una madurez y lo tratan con una naturalidad que a veces los adultos no la tratan. Sí. Sí, doy fe. Tú ves la reunión de ellos cuando están en el comedor, me refiero al lugar común en el materno, y tú los ves jugando, hablando y comentando cosas que no... Tú dices que no son niños. Claro, el niño a veces no se entera de lo que está ocurriendo, pero destroza a toda una familia en un momento determinado, ¿no? Cuando te dan la noticia tiene que ser terrible. Cuando te dan la noticia, se te para el tiempo, como siempre digo yo. En un minuto ya no está tu vida como la tenías. Ya no hay programación de tu vida. Tienes que pararte, pensar y sobre todo el objetivo. Mirar el objetivo y seguir. Sole, hablamos de la parte mala, cuando llega esa noticia, pero cuando viene la buena... Cuando viene la buena, al principio no te lo crees, pero luego en tu interior echa voladores. ¿En serio? Sí, pues sí, se puede. Tú estás estupenda. No me quieres ni hablar hoy, ¿eh? ¿Estás enfadada conmigo? No. Estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa? Tú tranquila, no te preocupes. Oye, ¿qué mensaje le darías a esos niños que ahora lo están pasando mal, que están con ese bichillo, pero que lo van a conseguir? ¿Qué les dirías? Que no se preocupen porque eso no es nada contra ellos. Wow. Siempre se puede vencer. Que no se preocupen que eso no es nada contra ellos. Doctor, estamos viendo un ejemplo. Me imagino que usted habrá visto a lo largo de su carrera muchos niños, muchas niñas pasar por su consulta. Ver cómo hablan, ver la madurez que tienen, con qué naturalidad lo tratan, de una manera u otra a uno le hace sentirse orgulloso, ¿no? Yo creo que para mí es el trabajo más bonito del mundo, ¿no? El conseguir salvarle una vida a un niño, para mí es lo mejor que hay, ¿no? Está claro, ¿no? Efectivamente, los niños maduran antes, porque están sometidos a un estrés con todas las putaditas, entre comillas, que le hacemos cuando están ingresados, pinchazos y demás, que bueno, que ellos crean una autodefensa y maduran antes, eso es verdad, ¿no? Pero bueno, tenemos una familia muy bonita ahí dentro, es importante que exista un buen ambiente y eso es lo que también les ayuda. Yo soy una persona que me llevo sus problemas a casa, porque es imposible cerrar a las 3 de la tarde cuando sales del hospital y sobre todo cuando uno recae, pues es complicado, ¿no? A veces rescatarlo, ¿no? Pero Doctor, felicitarlo por la labor que hacen, de verdad, a todo el servicio del materno infantil. A ustedes, gracias por estar con nosotros. El 24 de diciembre lo trataremos en profundidad este tema. Gracias, mi amor, que sigas así, que el Papá Noel te traiga muchos regalos, que los Reyes también te traigan muchos regalos. Gracias por estar con nosotros, doctora Vacante. Nosotros en tan solo unos minutos abrimos consulta a través de nuestro número de WhatsApp, 683-288-688. Hablamos de la vacunación, que ya llega el próximo día 27. Parece que estamos viendo ya la luz al final del túnel, y también de esas medidas restrictivas con Amós García. Hasta ahora.